Buenas noches. Hoy los saludo con la bendita paz de nuestro Señor. Vamos a hablar de un tema algo significativo, proezas, y nos vamos a guiar con el Salmo 60:12. Proeza en hebreo significa ejército, hombre de valor, valiente, fuerza, poder, eficiente y hábil. Así es como dice el diccionario. Y en Dios haremos proezas. La palabra del Señor nos enseña de los sacrificios, de las proezas, de las fortalezas que tenemos que buscar entre nosotros y sacarlas y exponerlas, pero no exponerlas alegremente, sino al servicio de Dios. Nos habla de la proeza de Dios, y la proeza de Dios no es un atributo divino, sino un ejército de Dios que pelea valientemente la batalla para alcanzar algo. Cuando a Dios le habló a Noé, le dijo: prepárame un arca. Noé hizo una proeza de hacer el arca. Pero Dios hizo la proeza que le correspondía a él y envió el diluvio. A nosotros nos toca hacer proezas, y en este caso Noé hizo el arca en un tiempo que no había llovido nunca. Y tuvo que vencer muchísimos temores que se le presentaban en su vida, porque hacerlo ante la faltante de lluvia, en esa época no había lluvia, había rocío nomás. Noé fue criticado, y todos nosotros, si queremos hacer proezas, vamos a ser criticados, vamos a hacer comentarios que no favorecen para nada a nuestra situación. Y lo que pasa es que es un esfuerzo y un sacrificio sobre algo inesperado, algo que no está dentro de los parámetros comunes. Y la proeza se hará si es de Dios. Si es de Dios, la proeza se va a realizar. Una vez en un púlpito yo escuché a un pastor que decía que hablaba sobre que el hombre jamás iba a poder volar. Porque si la voluntad de Dios había sido de que el hombre volara, tendría alas. Este hombre era el padre de los hermanos Wright, que a las postres resultaron ser los inventores del avión, rompiendo un límite, y ahora nosotros gozamos de la herencia que estos dos jóvenes dejaron a la humanidad porque se propusieron algo y lo lograron. Cuando se hizo el primer viaje al espacio, igual, se rompió un límite. Muchos gozamos de todas esas cosas porque alguien un día decidió romper los límites para heredar a la humanidad un beneficio. No esperes romper límites sin que alguien te critique, te juzgue. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres ordinarios que hicieron cosas extraordinarias. Noé era un anciano, pero hizo el arca. David era un joven rechazado por su familia y tuvo que vencer a un gigante. Hizo proezas para convertirse en rey y tuvo que romper límites. ¿A qué te vas a atrever tú? ¿A qué te has limitado la familia? ¿Quiénes pusieron los límites? Los límites se rompen cuando uno no se encuentra sentado en su casa. Abraham era anciano, Sara estéril, pero se atrevieron a creer e hicieron una promesa en Dios. Dios nos hizo con una capacidad tremenda para romper barreras, parámetros, moldes que nos dicen que podemos y que no podemos hacer.
Para eso existe la Biblia, para romper el molde. Porque aquí dice que nada es imposible, que todo es posible. Por internet vi una vez un video y era un hombre que no tenía brazos y todo lo hacía con los pies. Se desempeñaba a diario, se bañaba, se vestía y con sus pies hasta conducía un vehículo. Se dirigía todos los días a su trabajo, donde a pesar de las limitaciones, él cumplía con su tarea. Este hombre trabajaba para la CIA y es el único que tiene licencia para conducir con los pies. A eso yo le llamo romper los límites. Muchos estando sanos no logran hacer nada y esperan siempre buscar en alguien que les saque de los problemas. Pero debes entender que lo que va a sacarlo adelante es su actitud, no los demás. En una iglesia hay gente que sirve hasta en silla de ruedas. Y hay muchos de los que están sanos y hay que rogarles que hagan algo. Que están con todas sus capacidades y hay que rogarles para que lo hagan. Un hijo de Dios no puede pedir trabajo provocando lástima. Debemos tener un balance. Estoy cansado de escuchar prédicas que solo hablen de pruebas, de las que están pasando y las pruebas que van a pasar. Nunca se predica de victoria. Jesús nunca predicó de las pruebas que estaba viviendo. Esos límites nos alejan de los que queremos, de las cosas que deseamos. Son como enemigos que te dicen al oído, no puedes, no llegarás nunca, no lo tendrás. No, tenemos que ir rompiendo los límites. Cuando nos acercamos al Señor, Él rompe los límites y todo se hace a su forma. Sí, se puede. No podemos limitarnos. Hay gente que tiene muy baja su estima. Y eso es uno de los peores enemigos para muchos cristianos. Ven a otros prosperar y obtener bendiciones, pero ellos no lo reciben y están pendientes de los otros. Se puede marcar la diferencia. Muchos no estudian porque no tienen dinero, pero tampoco rompen sus límites. Si somos capaces de romper nuestros límites, entonces haremos proezas en Dios. Hagamos nosotros las proezas que nos corresponden y que Dios haga las de Él. Tenía un trabajo y un ministerio, pero a pesar de las limitaciones me propuse hacer mucho mejor que cuando era soltero. Estudié, me gradué con honores. Debes graduarte, debes terminar tus estudios, prepárate. ¿Cuáles son tus límites? ¿Son familiares? ¿Son económicos? ¿Son laborales? Escribe tus límites y rompe con ellos. Hay personas que tienen discipulado por la noche, pero el tiempo no es un estorbo, no es un límite para ellos, para poder servir. Muchos no salen adelante ni rompen límites por el temor a ser juzgados y criticados. Los apremios y las circunstancias no son los que limitan. Nosotros mismos somos los que nos hemos reprimido con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. En el 9 de julio de 1816,
se firmó la independencia de nuestro país. Pero hace 2000 años, que en la cruz del Calvario se firmó la independencia de nuestra mente, para que pensemos en grande, para que rompiéramos nuestros límites. Muchos de los grandes inventores han sido cristianos, han creído en Dios y nunca se avergonzaron de decirlo. ¿Cuándo vas a ser tú el que proyecte un negocio, una empresa? ¿Por qué debe ser alguien más el que lo establezca y no tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar y superar o te vas a quedar allí toda la vida? Tienes que romper tus limitaciones. En una oportunidad una persona se me acercó y me dijo que me había visto en un programa de Multimedio Galar y que la palabra de Dios había cambiado su vida. Me contó una pequeña historia de cómo construyó un comercio siendo de otro país y que le estaba yendo bien. A tal punto que se había comprado su casa y un auto. Esta persona rompió los límites que ningún otro nativo local se atrevió a romper. Por ello es que estamos hoy realizando este aporte, a que despierte tu liberación y tú proyectes a todo aquello que ahonda profundo en tu ser y deseas concretar. Faltándote el valor para ello, voy a utilizar la palabra que una vez escuché al profeta Joel Acosta, algo que hoy lo voy a hacer mío. Es hora de que le faltes el respeto al miedo y pongas en la obra la palabra de Dios. En cuanto todo lo puedo en Cristo. Muchos cristianos han optado por la vida fácil, ocultarse en su fe y no asumir ni cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Sin embargo, este no es momento para ocultarse, sino para actuar. Este no es momento para atemorizarnos, sino que es el momento para despertar. El tiempo que el pueblo de Dios se levante y actúe en nombre del Señor para el bien de la humanidad. Como cristianos, es tiempo de resplandecer, es tiempo de permitir que la luz de Jesucristo brille para hacer que las tinieblas que se han apoderado de nuestros tiempos desvanezcan. Dios quiere que podamos entender los tiempos que se viven, prestando un poco de atención a la situación mundial actual. No es difícil discernir que cada día que pasa el Señor nos habla. Quizás estén más cerca de lo que pensamos. Por ello no podemos tener un poco la situación, sino que debemos de estar atentos y reconocer los tiempos. El Señor nos dice esto porque como fieles cristianos tenemos que levantarnos del sueño tan profundo en que hemos caído. Dios quiere que actuemos despertando la iglesia y velemos por su venida, confiando en la palabra de Dios. En Juan 5:25, que dice: de cierto os digo que viene la hora y la hora es, y cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Que la paz de Dios los acompañe. Amén, hermanos.